Orar. Padre, venimos ante ti una vez más invocando tu nombre y dependiendo absolutamente de ti. No somos competentes por nosotros mismos. La competencia proviene de ti. Así que por eso te pedimos, Señor, en primer lugar, que quites toda distracción, sueño y pereza, mente dispersa. Y permite, Padre, que estos minutos de predicación sean aprovechados al máximo para el beneficio de nuestra vida espiritual. Cuando tu palabra se expone, eres tú quien estás hablando a tu pueblo. Y por lo tanto, Señor, debemos tener reverencia y disposición de corazón para escucharte. Porque eres tú, Señor, quien nos instruyes. No un hombre, aunque utilizas al hombre, pero eres tú, Señor, el que estás detrás de todo, con el poder de tu Espíritu y la luz de tu palabra. Por eso ayúdame, Señor, en mi debilidad, para que yo enseñe rectamente y con justicia tu verdad. Confronta los corazones y trae al que no te conoce a tus pies, para que arrepentido sea salvo. Y a los que ya te conocemos, Señor, danos más amor y disposición para servirte. Renueva nuestras fuerzas espirituales y aviva el fuego del don de tu Espíritu en nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, estamos estudiando este capítulo 7, en los versículos 10 al 24, donde se narra la subida del Señor Jesús a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Ustedes deben recordarlo. Recordemos que el domingo antepasado, porque el domingo pasado no estuve, este pasaje para su exposición, el de Juan 7, 10 al 24, lo dividí en 4 partes o encabezados. El primer encabezado fue la subida discreta de Jesús a la fiesta. El segundo encabezado fue el murmullo y la división entre la multitud. El tercero fue la asombrosa enseñanza de Jesús en el templo. Y en cuarto lugar, la ley, el juicio y la hipocresía religiosa. De estos 4 puntos, solo alcanzamos a ver los 3 primeros puntos. Y nos quedó faltando el cuarto. Así que el día de hoy vamos a considerar el último punto, que corresponde a los versículos 19 al 24 de este Evangelio. Por eso la enseñanza para hoy lleva por título El juicio que agrada a Dios, parte 2. Les invito a leer el pasaje en el cual vamos a meditar y el cual voy a exponer y a predicar en el día de hoy. Juan 7, 19 al 24. Dice así la poderosa y gloriosa palabra de Dios. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana.
Este pasaje de Juan 7, 19 al 24, se sitúa en un contexto de creciente hostilidad hacia el Señor Jesús por parte de los líderes religiosos de la nación judía, y en especial durante la fiesta de los tabernáculos, donde había una gran multitud allí. Jesús allí en esta fiesta y ante la multitud sube al templo y valientemente comienza a enseñar y confronta su incredulidad e intenciones asesinas, exponiendo su hipocresía al juzgar basados en apariencias y tradiciones legalistas en lugar de un juicio justo y conforme a la verdad de Dios. Nuestro pasaje lo vamos a dividir para su estudio en 4 puntos. El primer punto es la hipocresía de los religiosos confrontada. Versículo 19, la hipocresía de los religiosos confrontada. El segundo punto es la injusta acusación del pueblo al Señor. La injusta acusación del pueblo al Señor. Versículo 20 del capítulo 7. El tercer punto es el argumento defensivo del Señor. El argumento defensivo del Señor, versículos 21 y 23. Y el cuarto punto es el llamado de Jesús a juzgar con justicia. Versículo 24. Esos serán los 4 puntos en los cuales vamos a meditar por la gracia de Dios en esta mañana. Veamos el primero, la hipocresía de los religiosos confrontada. La hipocresía de los religiosos confrontada, versículo 19 dice, ¿qué dice? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? En este pasaje, el Señor Jesús hace 2 preguntas cuestionadoras, 2 preguntas cuestionadoras para confrontar la hipocresía religiosa de los judíos. La primera pregunta es, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Y la segunda es, ¿por qué procuráis matarme? ¿Qué es una pregunta cuestionadora? Una pregunta cuestionadora es aquella que no solo busca una respuesta directa, sino que también invita a reflexionar, a cuestionar e incluso a desafiar la posición actual que se está discutiendo. Jesús les está cuestionando al decirles que ellos, que se jactaban de ser los maestros de la ley, no cumplían la ley de Moisés. Ellos acusaban a Jesús de violar la ley de Moisés por sanar a un hombre en el día de reposo y querían matarle por eso, pero ellos mismos no estaban cumpliendo la ley. El Señor Jesús, con estas 2 preguntas cuestionadoras, les señala la ironía de que aquellos que se enorgullecían de supuestamente guardar la ley de Moisés eran los mismos que buscaban matarle, lo cual era una clara violación a la misma ley que ellos profesaban guardar, porque uno de los mandamientos de la ley moral, en Éxodo 20:13 dice, no matarás. Sin embargo, cuestionaban a Jesús por no guardar la ley y ellos procuraban matarle violando la misma ley. Entonces esto es algo irónico, incoherente. Esto que vemos, amados hermanos, es la hipocresía de los religiosos legalistas que siempre están poniendo cargas que ellos mismos no pueden llevar, pero que aún así están siempre con el dedo acusador, así, acusando, pero ellos mismos no son capaces de cumplir la ley que ellos profesan y demandan a los demás que obedezcan.
Por eso el Señor les dice: si ustedes no cumplen la ley, ¿por qué quieren matarme? Violando la misma ley que me exigen cumplir. Aquí vemos el gran peligro, hermanos, de tener conocimiento bíblico sin obediencia a ese conocimiento bíblico. Y cuando eso sucede, se convierte en hipocresía religiosa. El hecho no es solo saber la teología, solo conocer la Biblia. El hecho va más allá, es practicar aquello que yo conozco de Dios, es obedecer aquello que profesan mis labios. Porque la hipocresía se manifiesta cuando exigimos a otros un estándar que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Y eso nos afecta a todos y somos culpables de ese pecado muchas veces nosotros también. Por ejemplo, sin perder Juan, en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Mateo 23, 1 al 4. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ese era el talante de la clase religiosa del pueblo de Israel, que estaba acusando al Señor de no cumplir la ley. Esos que exigían cumplir la ley y que ponían cargas al pueblo, no estaban dispuestos a cumplir la ley que ellos exigían cumplir, ni moverla con un dedo. En Romanos, capítulo 2, versículo 17 al 23, el apóstol Pablo escribió lo siguiente de manera confrontadora. Escúchenlo bien. Romanos 2, 17 al 23. Lean conmigo la palabra de Dios. Dice así, Romanos 2, 17 al 23. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Podríamos cambiar la palabra. He aquí, tú tienes el nombre de cristiano y te apoyas en la palabra de Dios y predicas la palabra de Dios y te glorías en Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ellos sabían todo y tenían esa verdad maravillosa. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué palabras tan confrontadoras estas, hermanos, para todos nosotros? Cuando nos ponemos el rótulo de cristianos, tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, a dar el mejor testimonio de vida en el lugar donde nosotros estemos viviendo, con la gente que nosotros nos relacionamos. Hermanos, no podemos caer en la justicia de los escribas y fariseos. Si nuestra justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de Dios. Si decimos ser cristianos, tenemos que andar en vida nueva y no en hipocresía. Así que estas palabras no son solamente para los fariseos y escribas que querían matar a Jesús, son también para nosotros, que muchas veces vivimos de manera hipócrita y llevamos una doble vida. Una en la iglesia y otra cuando no nos están viendo. Amados hermanos, es costumbre pecaminosa también criticar a otros sin ver nuestras propias faltas, porque es una costumbre muy marcada entre el pueblo de Dios. Por esta urgente razón, amados hermanos, debemos examinar nuestro corazón antes de juzgar o de señalar con el dedo a otros.
Por eso Cristo dijo claramente en Mateo 7, versículos 3 al 5. Escuchen lo que dijo Cristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo de tu hermano? En el ojo tuyo, perdón. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A qué estamos llamados por el Señor en este texto? Primero a sacar ¿qué cosa? La viga que está en nuestro propio ojo para poder ver sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Porque siempre miramos el pecado más grande en los demás, pero no miramos la grandeza de nuestro pecado. Siempre estamos con el dedo acusador como los escribas para condenar, pero no nos examinamos a nosotros mismos a ver en qué estamos fallando. Hermanos, somos llamados por Dios a vivir una vida recta y transparente en todo lugar y en todo momento de nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la injusta acusación del pueblo al Señor. La injusta acusación del pueblo al Señor. Versículo 20 de San Juan 7. La injusta acusación del pueblo al Señor. Dice el versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Vemos, amados hermanos, el irrespeto de la gente hacia el Señor Jesucristo, tratándole de estar endemoniado. Era una falsa acusación la que ellos estaban lanzando hacia el Señor Jesucristo. En otras palabras, ellos le están diciendo, estás loco, has perdido el juicio, estás fuera de sí, estás endemoniado. Como le dijeron en Juan 10, versículos 19 al 20. Mira lo que le dijeron en San Juan 10, 19 al 20. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ese era el concepto que muchos tenían del Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos. Lo trataban y lo tildaban de endemoniado. Acusar al Señor de estar endemoniado o de echar fuera los demonios, como lo hicieron en otra ocasión por el poder de Beelzebú, es realmente una blasfemia que muchos teólogos lo catalogan como la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Atribuir al demonio las obras del Espíritu Santo, las obras de Dios. En Mateo 9, versículos 33 al 34, la palabra de Dios dice, Mateo 9, 33 al 34, dice así, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Noten ustedes la dureza y la incredulidad de estos hombres. Atreverse a llamar al Hijo de Dios demonio, o que está endemoniado, o atribuirle al demonio las obras que el Señor hacía. Esta acusación, hermanos, revela la ceguera espiritual y la dureza de su corazón, y por consiguiente su incapacidad para reconocer la verdadera amenaza y la verdadera identidad de Jesús. Así están muchos hoy en día. Y si nosotros hoy vemos es por la gracia de Dios, o si no, haríamos lo mismo que ellos, hermanos. No es que nosotros seamos mejores que ellos. Es que Dios en su gracia nos quitó el velo, la ceguera espiritual y la dureza de nuestro corazón. Si Él no hubiera obrado, seríamos igualitos a ellos.
Estos hombres atribuyen las palabras de Jesús a una influencia demoníaca en lugar de examinarse y cuestionar su propia hipocresía, que era evidente. Y es que, queridos hermanos, cuando la verdad nos confronta, la reacción puede ser la no aceptación de la falta o el ataque al mensajero para desprestigiarlo. ¿O no es así? Cuando somos confrontados en nuestro pecado, pueden suceder esas dos reacciones. La no aceptación de la falta y tratar de justificarla por algún medio, o el ataque contra el mensajero que nos está señalando el pecado y nuestra maldad. ¿Ha tomado usted alguna vez esa actitud cuando le señalan su pecado? ¿Verdad que sí? Muchas veces lo hacemos. No nos engañemos a nosotros mismos, porque nosotros somos expertos en justificar nuestro pecado y no nos gusta que nos señalen la maldad. Siempre pataleamos y siempre procuramos tratar de blanquearla. Y no podemos, porque es una mancha imborrable. Necesitamos ser humildes, hermanos, para reconocer, sí, en verdad, lo que tú me dices es verdad, he pecado, perdóname. En eso hay más grandeza que tratar de aparentar algo que no somos. Hermanos, como aplicación, ¿cómo reaccionamos cuando somos confrontados con nuestros pecados o con nuestras inconsistencias? ¿Cuál es nuestra reacción? Examínese. Y si ha sido una reacción de tratar de justificar o de atacar al mensajero, ese es un hipócrita, él se las da de mucho, pero mire, también es esto y aquello, y comenzamos en esa lucha. ¿Cómo reaccionamos cuando somos confrontados con nuestros pecados o con nuestras inconsistencias? ¿Estamos abiertos a la corrección o nos ponemos a la defensiva? Piénselo, porque a eso venimos a la iglesia, para mejorar, para ser confrontados y cada día ser mejores personas delante de los ojos de Dios, con la ayuda del poder de la palabra y el poder del Santo Espíritu. Y esto nos conduce a nuestro tercer encabezado: el argumento defensivo del Señor Jesús. El argumento defensivo del Señor Jesús, versículos 21 al 23 del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ese es el argumento defensivo del Señor Jesús al ataque que le hacen llamándolo endemoniado o que tiene demonio. Jesús respondió y les dijo en el versículo 21: una obra hice y todos os maravilláis. Jesús se refiere a una obra específica en este pasaje que él ya había realizado. Y lo más probable es que esa obra se refiera a la sanación del paralítico del estanque de Betesda que llevaba 38 años postrado, que el Señor la realizó en el día de reposo, es decir, en el día sábado, lo cual había causado asombro y alegría en muchos, pero controversia entre los religiosos judíos y la gente. Jesús menciona su milagro de sanidad en el día de reposo para mostrar que la misericordia es parte del propósito de la ley de Dios. Escuchen eso. Él menciona la sanidad de ese paralítico en el día sábado para mostrar que la misericordia es parte del propósito de la ley de Dios, la cual dice en el segundo gran mandamiento,
que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿En cuántos mandamientos resumió el Señor Jesús la ley y los profetas? En 2. Amarás al Señor, el primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En consecuencia, queridos hermanos, la ley nos muestra que es llena de misericordia y que el propósito de la ley de Dios es mostrar también la misericordia y el amor de Dios. En los versículos 22 y 23 del pasaje de Juan que estamos analizando, dice lo siguiente: por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. En estos 2 versos, el Señor plantea una analogía, la analogía con la circuncisión. No dio a Moisés, dice el Señor, la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Recordemos que Dios le había dicho, no a Moisés, sino a Abraham, mucho tiempo atrás, en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14, las siguientes palabras. Aquí Jesús está citando el Génesis, en capítulo 17, versículos 10 al 14. ¿Qué dice Génesis 17, 10 al 14? Este es mi pacto, le dice Dios a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de mí será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Esa era la ley que Dios había dado, no a Moisés, sino primeramente ¿a quién? A los padres, empezando por Abraham y luego por Isaac y Jacob. Entonces, el Señor argumenta ante los fariseos y escribas maestros de la ley, argumenta que si ellos realizan la circuncisión, un acto que implica trabajo y sanidad parcial, en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, ¿por qué se enojan con él por haber sanado, restaurado completamente a un hombre que estaba paralítico en el día de reposo? La circuncisión fue un rito antes de la ley mosaica, en el cual Dios ordenó a Abraham circuncidar a los niños varones al 8º día, como leíamos ahorita, después de que nacieran, al 8º día, por ley tenían que ser circuncidados, y el que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo. En consecuencia, el Señor les dice, ustedes circuncidan un niño en el día de reposo, si ese día es el 8º día, a fin de que no se quebrante el mandato de Dios. Si es sábado y el niño nació y cumple el 8º día de nacido, en ese día lo circuncida para que no se viole la ley de Dios. En otras palabras, el Señor les está diciendo que hay algunas obras que se pueden hacer en el día de reposo y por tanto la ley no es quebrantada. Entonces les dice, es justo enojarse conmigo porque haya hecho con un hombre una obra mucho mayor que la circuncisión en el día de reposo y por eso quieren matarme. Son preguntas cuestionadoras.
El Señor les expone su inconsistencia bíblica en su manera de pensar y en su manera de actuar. Y eso es lo que debemos hacer siempre, confrontarnos con nuestro pecado. Ya que ellos priorizaban un ritual ceremonial sobre un acto de misericordia y restauración. Este caso, pues, el Señor había sanado a un hombre que llevaba 38 años postrado, revelando con esto un acto de comprensión legalista en el corazón de estos fariseos, una falta de amor al entendimiento de la ley, del propósito del día de reposo. Él los está confrontando: ustedes están haciendo mal las cosas. Pero ellos, como se creían la última Coca-Cola del desierto, creían que como ellos estaban actuando bien. Pero Cristo viene y les confronta y les muestra que como están actuando no está bien. Que la ley no es solamente para condenar, que en el día de reposo también se pueden hacer cosas en beneficio de la gente para mostrar la misericordia de Dios en ese día sagrado. No podemos poner los ritos religiosos por encima de los actos de amor y misericordia cuando se es necesario hacerlos. Amén. Entonces el argumento de Cristo es contundente contra estos escribas y fariseos. Ellos no tenían un entendimiento claro del propósito real de la ley en el día de reposo. Por eso en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice las siguientes palabras. Oseas 6:6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Misericordia antes que sacrificios y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Como aplicación, hermanos, debemos entender que la obediencia a Dios incluye misericordia e incluye compasión. No solamente debemos remitirnos a guardar un rito. Por decir algo, es necesario congregarnos y está bien que lo hagamos y que lo hagamos con gozo. Es una muy buena costumbre ordenada por Dios. Pero si nuestro congregar no va más allá de un simple congregarnos y lo que aprendemos aquí no lo ponemos en práctica, de nada nos sirve. Estaríamos poniendo la congregación o el día de congregarnos como un rito por sobre las obras de amor y misericordia que Dios nos manda hacer, porque en el día de reposo venimos a estudiar la palabra, a ser confrontados con nuestros pecados y a salir de aquí para vivir una mejor vida que refleje a Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces debemos entender que la obediencia a Dios incluye misericordia y compasión. La ley de Dios debe interpretarse a la luz de su propósito fundamental. ¿Y cuál es el propósito fundamental? El amor, la misericordia y la vida. Porque ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Llevarnos a quién? A Cristo. Entonces, ¿para qué es la ley? No simplemente para mandar al infierno a la gente, es para llevarnos a Cristo. Y la ley tiene el propósito de amor y misericordia, porque la ley nos muestra el pecado y que no somos capaces de regenerarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos de un Salvador y la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Me hice entender? Ok. Las tradiciones humanas o interpretaciones legalistas no deben anular los principios divinos de la compasión. Jesús es el Señor del sábado y sus obras revelan el verdadero significado del día de reposo. Descansar en el amor y en la misericordia de Dios. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? A descansar en el amor y en la misericordia de Dios, hermanos. Por eso usted debe venir no por cumplir un rito, sino porque usted viene a descansar en el amor y en la misericordia de Dios. Esto que está sucediendo en estos momentos, la predicación de la palabra es un acto de amor para su pueblo, porque ¿qué es lo que hace la palabra? Limpiarnos, corregirnos, instruirnos para que seamos como ¿quién? Como Cristo el Señor. Muy bien. Por eso en Mateo, capítulo 12,
Versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Miren lo que dice el Señor. Mateo 12, 11 y 12. Y Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, lícito es hacer el bien en los días de reposo. Pero ¿qué habían dicho ellos? Que no se podía hacer nada. Y querían matar, asesinar al Señor Jesucristo porque había sanado a un paralítico que llevaba 38 años postrado. Pero ¿qué dice Cristo aquí? Que si uno ve una ovejita en un hueco, en el día de reposo, no la va a dejar morir ahí, sino que la saca. Y si hacemos eso por una oveja, ¿cuánto más debemos hacerlo por un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios? Eso es mostrar ¿qué cosa? Amor y misericordia. En Marcos 2:27 dice, Marcos 2:27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre reposara, para que el hombre se alimentara, para que el hombre renovara fuerzas, para que el hombre adorara, para que el hombre dependiera de Dios, le diera gloria, honra al Señor. Y es por supuesto, al terminar este punto, nos conduce a nuestro último encabezado. ¿Cuál es nuestro último encabezado en el mensaje de hoy? El llamado de Jesús a juzgar con justicia. O dicho de otra manera, a mirar el juicio que agrada a Dios. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ellos estaban haciendo un juicio equivocado al decirle al Señor que tenía ¿qué cosa? Demonio, ¿cierto? Al decirle al Señor que estaba violando el día de reposo injustamente. Le estaban haciendo un juicio injusto, un juicio equivocado, porque lo hicieron por apariencias, es decir, sin evaluar ni reflexionar las palabras y los hechos del Señor. Por esta razón Jesús concluye con un llamado y un mandato claro y directo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es un pasaje maravilloso que nos confronta a todos nosotros como hijos de Dios, ¿no es verdad? Este es el clímax de su argumento en este pasaje. El Señor les insta a ir más allá de las meras apariencias externas, más allá de los prejuicios y las interpretaciones superficiales que ellos tenían de la ley. Es decir, más allá de sus tradiciones. Hablando de tradiciones, a veces uno habla con los católicos. No, es que no, la tradición ha sido mi familia, yo soy católico, sigo católico, moriré católico. Y se quedan con esa razón, ese entendimiento, y no van más allá del entendimiento de sus tradiciones, si son realmente genuinas y verdaderas, o si son incorrectas. Entonces, este es el clima del argumento del Señor Jesucristo en estas palabras que les dice a los fariseos y a los escribas. El juicio que agrada a Dios, amados hermanos, es un juicio justo, que implica discernimiento, que implica consideración de los hechos, entendimiento del propósito de Dios y sobre todo un corazón recto y no parcializado. Vuelvo y repito, el juicio que agrada a Dios
implica discernimiento, consideración de los hechos, entendimiento del propósito de Dios y sobre todo un corazón recto y no parcializado. Dios nos llama, amados hermanos, a ser personas con sabiduría y discernimiento, no personas de juicio superficial. El juicio justo requiere no ser apresurados, sino evaluar lo mejor posible las intenciones y el resultado o adverso o positivo que pudiera producir lo que estamos evaluando. Por consiguiente, no debemos mirar solo las acciones externas o el cumplimiento de rituales, porque eso nos puede engañar. O sea que si uno ve a una persona que va muy juiciosa a la iglesia, ¿sí?, y que lee la Biblia, pues aparentemente, si uno se guía por eso, esa es una excelente persona. Pero toca mirar cómo son sus acciones, cómo es su comportamiento en casa, cómo es su comportamiento con su esposa, con sus hijos, ¿no es verdad? Así que no nos debemos dejar llevar por eso de las ceremonias y de los cumplimientos de rituales, porque eso nos puede engañar. Debemos basar nuestros juicios en la verdad de Dios y sus principios de justicia y misericordia, y no en los nuestros y en las intenciones de nuestro corazón. Antes de formar una opinión, escúchenlo bien, antes de formar una opinión o emitir un juicio, tenemos que ser muy prudentes, porque podemos levantar un chisme y perjudicar a otro y destruir a la persona con lo que salga de nuestros labios, ¿o no es así? Antes de levantar un juicio, emitir una opinión, tenemos que ser prudentes, porque eso se puede producir en un chisme que perjudica, denigrar la reputación de otra persona y destruir a esa persona con nuestros comentarios. Así que busquemos con seriedad entender toda la situación y el corazón de las personas involucradas antes de emitir un juicio. Oremos pidiendo la sabiduría de Dios para juzgar rectamente en nuestras intenciones diarias. El pasaje de Juan 7, 19 al 24. Amada iglesia, amados hermanos que me escuchan en esta mañana, este pasaje nos desafía a una profunda introspección de nuestro corazón sobre cómo vemos a Jesús, cómo interpretamos la palabra de Dios y cómo juzgamos a los demás. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo consideras a Jesús? ¿Cómo estás interpretando la palabra de Dios y cómo estás juzgando a los demás? Jesús desenmascara la hipocresía que se esconde detrás de una fachada religiosa y nos llama a un estándar más elevado, el de juzgar con justicia, misericordia y verdad, reflejando así el carácter de Dios mismo en nuestra vida. El Señor nos llama a que busquemos cumplir la ley en su espíritu de amor y evitaremos la trampa de juzgarnos por las apariencias, pidiendo a Dios un corazón sabio y un juicio justo en todas nuestras apreciaciones. ¿Cuán delicado es esto? ¿No les parece, hermanos? Porque es que cada vez que nosotros emitimos una apreciación, un comentario contra algo o contra alguien, podemos causar un grave daño, formar un chisme, una revuelta. Y tal vez eso que estamos comentando y eso que nos estamos imaginando no es verdad. No es verdad. Y estamos cayendo en un grave pecado que trae discordia, que deshonra a Dios y daña la reputación del hermano o de la hermana o de la iglesia como tal. Pidamos un corazón sabio a Dios para poder emitir un juicio con rectitud. ¿Cómo dice el texto? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
El Señor, hermanos, nos está diciendo aquí cuál es el juicio que agrada a Dios. El juicio que agrada a Dios y que nosotros, sus hijos, debemos practicar es aquel que antes de emitir cualquier juicio o acusación contra alguien o contra algo, debemos cerciorarnos muy bien y no hacerlo basado en las apariencias externas, porque las apariencias externas engañan. Debemos evaluar seriamente las cosas antes de emitir un juicio. En este caso, Jesús no tenía la intención de eliminar la observación del día de reposo, ni tampoco lo estaba quebrantando, sino más bien estaba enseñando su verdadero propósito. Pero ¿qué hacen estos fariseos? Lo estaban condenando, lo estaban tildando de endemoniado y de ser un quebrantador de la ley. ¿Todo por qué? Por no hacer un justo juicio y por juzgarlo según las apariencias. Ellos lo habían juzgado basados en preceptos falsos y legalistas que llevaban a una conclusión equivocada a estas personas. Mirándolo superficialmente, concluían que Jesús había violado la ley del sábado, que estaba endemoniado y que era un hombre contraproducente para la sociedad. Sin embargo, ellos pasaban por alto que el juicio que agrada a Dios contempla el principio moral detrás de los mandamientos. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Yo no se la juego a mi mujer. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella. Así que no simplemente el pecado se limita al hecho tangible, sino a la intención del corazón. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Así estaban juzgando al Señor Jesucristo. Jesús enseñó, amados hermanos, en este caso, que el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. El juicio o el justo juicio que agrada a Dios toma en cuenta estos dos mandamientos. Si ustedes analizan, es muy fácil, porque son solamente dos. De tanto mandamiento que hay en la Biblia, son simplemente dos. Y si los tenemos en cuenta para nuestra vida, en las acciones que hagamos, pues hermanos, vamos a mejorar nuestra vida. Por eso el juicio que agrada a Dios toma en cuenta estos dos mandamientos para dirimir cualquier situación en el comportamiento y la convivencia de los hijos de Dios. Es decir, todas las cosas que hagamos deben estar regidos por el principio del amor al prójimo y del amor a Dios. A veces nosotros tendemos a formarnos opiniones prematuras de las demás personas, ya sea buenas o sea malas, simplemente porque así nos pareció. Las obras de otro hombre pueden parecer muy dudosas en primera vista, y sin embargo, descubramos con el tiempo que son verdaderamente piadosas, porque las apariencias engañan. No juzguéis con justo juicio. Que Dios, hermanos, nos libre de juzgar por las apariencias. Recordemos, hermanos, ya para terminar, que a Samuel le pareció que Eliab, el hermano mayor de David, sería el ungido para ser rey de Israel por su apariencia y por su estatura. Pero Jehová le dijo: cuidado, Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recordemos que Simón el fariseo juzgó y menospreció a la mujer pecadora por su apariencia y reputación, sin reconocer la intención de su corazón, porque vino con fe genuino
y arrepentimiento genuino ante el Señor, y él la perdonó. Sin embargo, él decía, si éste supiera quién es la mujer que le está besando los pies, no se dejaría hacer eso, que es pecadora. Recordemos que aún Satanás se disfraza como ángel de luz, haciéndonos creer que es un ángel de Dios. Recordemos que Judas parecía un verdadero discípulo, pero en realidad era un diablo, como Cristo dijo. Recordemos que la Escritura dice en Proverbios 31:30 que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa es la que es alabada. Recordemos que los fariseos por fuera parecían justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de iniquidad y de toda inmundicia. Hermanos, hay mucha tela que cortar sobre este tema, pero hoy el Señor nos llama a ser prudentes y a juzgar con justo juicio. Cerciorémonos primero y tomemos en cuenta estas palabras del Señor, porque estamos llamados a ver con los ojos de Dios, no con un juicio superficial. Este versículo nos recuerda que Dios es el único juez justo y verdadero. Él es quien conoce nuestros corazones y puede juzgar con precisión y con justicia todos nuestros actos. Nosotros, como humanos, debemos esforzarnos por ser justos en nuestros juicios, pero debemos reconocer que nuestras evaluaciones no son definitivas y pueden equivocarse. Así que, hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a mirar más allá de las apariencias y a acercarnos a los demás con un corazón compasivo y misericordioso, recordando que cada historia es única y llena de matices, que cada cual Dios, en cada cual Dios obra, y que nosotros no somos los llamados a desechar, a decir quién es y quién no es. Él es el único, Él es el soberano. Amén. Colóquense de pie, por favor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la gracia de estar hoy reunidos en tu presencia para meditar en ella, por confrontarnos con nuestras imprudencias en los juicios, al emitir juicios por apariencias, porque nos pareció. Ayúdanos, Señor, a juzgar con justo juicio y no según las apariencias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras equivocaciones en los juicios que a veces emitimos con nuestros labios. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro propio pecado antes de señalar el pecado de los demás. Ayúdanos a practicar lo que profesamos con nuestros labios para que no seamos hipócritas, exigiendo y condenando algo que nosotros no vivimos. Oh Señor, cuán alto es el estándar que tú pones. Te necesitamos, Señor, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento. No podemos, mi Señor, te necesitamos. Ayúdanos a estar tomados de tu mano cada día y guiados por la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu para obrar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre. Y si hay alguien en este lugar que no conoce de ti, Padre, tráelo a tus pies. Confróntalo con tu pecado, con su pecado, y ayúdale a ver que necesita un Salvador, que necesita rendir su vida a los pies de aquel que entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para perdonar y salvarle de la condenación. Señor, al salir de este lugar te encomendamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros pasos, las obras que hagamos en este día en tus manos. Guárdanos y protégenos y danos la gracia, Padre, de vivir para tu gloria durante el resto de la semana. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.